Hola, bienvenidos. Esto es Observatorio Cultural, el podcast de UTV, el canal universitario de la cultura, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy estamos muy alegres con un invitado que también ya es parte de la familia de UTV porque ha estado con nosotros anteriormente, el ingeniero Alberto de Stephen Soler. Él es catedrático universitario. Da la clase de métodos cuantitativos, así que es uno de los maestros amados en la UNA. Él es ingeniero eléctrico, es matemático, es escritor y es poeta. Es una fascinante combinación, maestro. Bienvenido a Observatorio Cultural. Muchas gracias, Merci. Realmente que siempre estos espacios son de gran alegría cuando vamos a hablar de eso que nos apasiona, de eso que amamos, como es la literatura y la poesía. Realmente muy agradecidos de nuevo por la invitación. Así es, y nosotros también contentos de tener un máximo exponente también, como lo es usted de la literatura, ya conocido escritor aquí en la UNA. Maestro, ha presentado Instantes Infinitos, esta obra literaria que tuvo presentación en un hotel de nuestra capital y que hoy también la vamos a presentar aquí en Observatorio Cultural, que hoy día estamos, cabe mencionarlo, en el Centro de Arte y Cultura. Sí, esta obra es la séptima obra mía, que no ha sido promocionada también por cuestiones de pandemia, ¿verdad? Sí. Pero es una obra en la que creo muchísimo, donde poco a poco vamos a ir hablando de esa obra Instantes Infinitos, que fue presentada en el Hotel Clarion, en Café Estancia, ¿verdad? Ahí fue presentada el año pasado. Ajá, esta obra usted la termina justo antes de pandemia y se presenta. Viene la pandemia y pues como sí. bloqueó todo, no ha podido ser publicitada. Sí, aun cuando ya tengo 2 obras después de esta, porque ya casi estoy escribiendo un libro por año, ¿verdad? Aún más tengo muchos trabajos pendientes ahí, 4 obras inéditas. Esta obra es una obra que creo mucho en ella, porque es un trabajo casi de 5 años, ¿verdad?, en donde tuve que investigar, trabajar por el tema que abordo, ¿verdad? Instantes Infinitos es una visión cosmológica del hombre, del ser humano, inmiscuido ya no en un planeta Tierra, sino en un universo de miles de galaxias, de estrellas, ¿verdad?, donde hay muchas preguntas sobre esa visión intemporal casi de nuestra realidad, ¿verdad? Y que desde una visión religiosa, podríamos decir, nos han encapsulado a una visión más pequeña. Entonces, con este libro yo quiero como agrandar esa visión del hombre o del ser humano frente al universo. A ver, para ir entendiendo, es un libro de poemas, ¿verdad? Como la mayoría de sus libros. Sí, es un libro de poemas, pero casi es una prosa poética, donde inicia con un trabajo del Big Bang, una visión del Big Bang, pero una visión humanizada del Big Bang. Como ¿verdad? buen matemático, ¿verdad? Claro que sí. Ahí hay un lenguaje, en esta obra hay un lenguaje matemático, físico, donde represento mucho lenguaje matemático que se ha ido cuajando en mí, que emerge cuando vienen los poemas, emergen. No es una obra rebuscada, sino que van emergiendo por esos conceptos matemáticos y físicos que me dejan un impacto en mi mente o en mi ser. Entonces ando buscando como respuestas frente a los grandes problemas del ser humano, ¿verdad? Porque al final los temas son los mismos. Como decimos, los temas de la literatura y de la poesía son los mismos. Es el tema de la angustia, sí, es el tema del amor, es el tema de la muerte, de la desesperación o de lo efímero que somos como humanos. Y desde ahí, desde esa perspectiva, empieza la poesía, empieza esa poesía y los elementos y los nuevos descubrimientos de la física están insertos ahí. Los mundos paralelos, la mecánica cuántica, se aborda desde esa visión. ¿Cómo podemos entonces ligar
la matemática, la electricidad, a los poemas, a algo que lo conocemos como romántico? ¿Cómo se liga? ¿Cómo se mezcla? Claro, usted lo dice muy bien, o sea, generalmente tenemos esa visión de que la poesía es más lo romántico, Sí. pero también lo existencial, ¿verdad? Lo existencial desde la perspectiva, ¿qué es el ser humano frente a la vida, frente al universo? Como decía Darío, de dónde vengo, hacia dónde voy. Las preguntas fundamentales que nos plantea la filosofía. Entonces, desde ese aspecto, profundizar o auscultar esas preguntas desde otras perspectivas. Solamente el libro lo que hace es hacerse las preguntas desde otros ángulos, ¿verdad? Para eso tenemos ahí la teoría de la relatividad de Albert Einstein, donde nos dice toda la realidad depende del ángulo donde las estés viendo. Entonces, la justificación del libro es que nosotros vivimos, y así lo dice, la mecánica cuántica, de dónde se están viendo los objetos. Hay miles de realidades o múltiples realidades en la cual en nuestra mente a veces nos quedamos con una sola realidad. Desde la perspectiva de las posibilidades, hay múltiples realidades y eso es como el leitmotiv de la obra, buscar nuevos ángulos con los que nosotros miramos esta realidad. Hay en dos poemas donde yo cito, porque me voy a algunos temas fundamentales, como digamos Homero, digamos la Odisea, Ulises y su amor con la diosa Calipso, ¿verdad? Cuando está atrapado en la isla. Yo en eso creo dos poemas. Un poema donde Odiseo, Ulises se queda con Calipso. Pero en la obra de Homero, él regresa a donde Penélope, que es la mujer de sus sueños que lo está esperando y lo espera 20 años, ¿verdad? En Ítaca. Entonces son ángulos en los que yo trato de ver las múltiples realidades o dos posibilidades que pudieron suceder. Calipso le ruega a Odiseo que se quede y él no se queda, porque una diosa viene al rescate de él por orden de Zeus, ¿verdad? Entonces, esas son las posibilidades y nosotros estamos ante un mundo donde la mecánica cuántica nos plantea esas realidades. Sí. Somos en relación a con quien estamos. Si estamos con una persona nos saca una realidad, si estamos con otra persona nos puede estar sacando otra realidad. Entonces, eso es maravilloso, esa multiplicidad de lo que podemos ser, ¿verdad? Entonces, en esa obra yo me voy por ese lado y toda la estética que utilizo, matemática y física, es con un propósito determinado, no es por una invención, por ser invención. Porque también nosotros, con un grupo de escritores, estamos trabajando en un movimiento que se conoce como la transpoética rizomática, donde planteamos la búsqueda de nuevos lenguajes para decir las cosas. No quedarnos con el lenguaje que se ha utilizado siempre, buscar otros lenguajes. Podemos buscar el lenguaje de la química, de la física, de la medicina, el lenguaje múltiple que hay, porque el poeta debe crear una realidad más grande de la cual nosotros nos han tenido viviendo, ¿verdad? Y es ahí entonces donde usted aprovecha su conocimiento en matemática para poder enlazar esta obra y hacerla de forma diferente. Maestro, si por mientras buscamos algo para que usted nos pueda leer y nos pueda dar ejemplo precisamente de lo que usted nos está comentando, cómo entrelazar, cómo tener otra visión o esta visión cosmológica, como usted dice, si nos puede leer algo. Ok, muy bien. Voy a leer. Mientras, cabe mencionar que este es el 7º libro. Esta obra es la 7ª del ingeniero Alberto Stephen Soler. Sin embargo, ya tiene 9 y tiene 4 obras inéditas, 4 ¿verdad? obras inéditas, sí. Esto es maravilloso. Vamos a ver si escuchamos algo acerca de Instantes Infinitos, esta obra que usted presentó justo antes de la pandemia. Este poema se llama Multiplicidades de la otredad. Otro que fui aniquilado en moléculas,
Fui creciendo de arenas, de piedras, de hojas caídas y secas en la tierra, de estrellas muertas, flotando en simplezas, de números reales a números complejos. Salté de niveles electrónicos a orbitales, bebí la muerte de todos, el dolor de la oscuridad de tiempos antiguos. Otros puntos transité, deseos, alquimia, misterios en cadenas de mis ojos, guerras, caminos desérticos, hundidos en el abismo distante del alma, en la incertidumbre de las fuerzas magnéticas. De las moléculas soñé la ternura, de los planetas, los tiempos temporales de las rutas. Otro inventó el mundo en otro plano, antimateria de mis sueños. Otros sirven la última cena, y millones de niños en la cruz sangran las condenas del mundo. Yo, otro que resisto en el ser, tiemblo en la espuma de Venus. Mis antepasados gritan en los cementerios, la ansiedad de las fuentes en los palacios de las ninfas. Tiemblo en fusiones, las explosiones de nuevos mundos. El Big Bang contiene el ADN, el átomo del amor. Qué bonito. Ahora ya estamos entendiendo de mejor manera, para los que no somos matemáticos, por supuesto, y que no tenemos tanto conocimiento en esta área, su visión. Ahora mi pregunta, cuando hace esta función, ¿hay un personaje siempre que inspira o es sus diferentes visiones, como nos estaba explicando? Sí, yo creo que el poeta se busca a sí mismo y busca contestarse las preguntas. A veces están en una persona esas preguntas, pero a veces están dentro de la soledad y dentro de la fuerza que yo le llamo a la angustia. Nosotros los poetas y los escritores no podemos escribir casi sin angustia. La angustia vista como una fuerza con dos polaridades, ¿verdad? Positivo y negativo, que se mueve. El universo es algo que se mueve constantemente y el ser está en ese movimiento constante, buscándose, enlazándose. Porque en este poema, digamos, Las multiplicidades de la otredad, yo digo, soy yo y soy otros. Estoy en los otros. Y esa es una dimensión del campo unificado de la física, donde trata de unificar la realidad. Cuando nosotros empecemos a vernos que ya no soy yo la individualidad, sino que soy el otro, el mundo va a ser maravilloso, porque ya el dolor del otro, el sufrimiento del otro me importa tanto como el mío, o mi ansiedad, o mis penas, o mi amor, o traspaso mi amor, porque el amor, que como máxima frecuencia, yo tengo un poema que así se llama, la máxima frecuencia es el amor ligado a las ondas electromagnéticas, y ese amor que traspasa los tiempos y que traspasa la misma muerte. Hay una ecuación especial en matemáticas llamada la ecuación de Dirac, que hay una analogía que hay algunos que están haciendo, aunque no es una realidad completa, donde dos seres que han estado juntos son dos seres que van a estar juntos siempre, porque sus campos magnéticos, esos sistemas energéticos que somos, van a pervivir siempre, aún después de la muerte, aún separados. Hay cosas que no las entendemos desde las visiones existenciales del hombre, lo que nos produce la desesperación de un amor, digamos, de un amor perdido, o de un ser amado querido que se fue. Pero la ciencia ya se está respondiendo a esas preguntas. Ya lo había hecho la mística, el esoterismo, porque también soy lector de esoterismo y de misticismo, de filosofía. Todas las áreas me encantan. Y por eso en esta obra lo que le decía es que tratamos de poetizar la matemática, tratamos de poetizar la ciencia, aunque ya sabemos, y yo entiendo que esos grandes genios descubridores en la ciencia, cuando están descubriendo, lo que están haciendo es poesía. Poesía que es plasmada, que se convierte en algo concreto. Pero buscar ligar las dos, la ciencia y la poética, es algo fascinante, porque en mí tanto la ciencia
como la poesía siempre estuvieron cerca de mí. Vengo de una familia que mis hermanos son ingenieros químicos, matemáticos, pero yo y me fascinaba, y para nosotros eran juegos, la matemática. Nuestro padre nos hablaba de eso porque a él le fascinaba, aun cuando era un profesor de primaria, pero le fascinó, quizás se quedó con ese deseo, entonces nos incentivó a nosotros a que nos gustaba. Entonces los juegos de nosotros, 5 hermanos y una hermana, eran de matemáticas, eran retos de matemáticas, eran de preguntas, de hacernos preguntas de física, de química y esa cuestión. Pero en mí siempre, cuando yo andaba con los libros de ingeniería y matemáticas, yo ausculté o estudié en la Universidad Nacional, que le debo mucho a esa biblioteca de la Universidad Nacional, lectura. Yo pasaba con mis libros de ingeniería y con los libros de poesía, buscando autores, buscando aquí, buscando allá, con una ansiedad, con una sed, porque en ese entonces era una sed enorme y una sed que sigue, que nunca estoy completo, siempre busco nuevos conocimientos, siempre busco la interpretación de esta realidad que a veces es tan compleja, ¿verdad? Esta sed que precisamente ha plasmado en estas obras y más en estos instantes infinitos. Maestro, usted me decía, siempre por lo general se habla de amor o de desamor y las heridas. Entonces, con lo que usted me está diciendo, también tenemos en la ciencia ese consuelo que necesitamos. Más allá de esta parte psicológica y psiquiátrica, también podemos hallar un consuelo en la ciencia. Claro que sí, podemos encontrar muchas respuestas a todo eso que no se ha descubierto. No puede ser que sea el caos, no puede ser que sea, aun cuando en la física se habla del caos, de la teoría de la incertidumbre, pero ese caos hay un orden, siempre es un orden establecido de sistemas que tienen esa entropía fundamental para encontrarla. Lo que pasa es que hoy vivimos siempre, yo creo que vivimos siempre en oscurantismo, aunque hay épocas tal vez con más oscurantismo, pero yo creo que allí en la ciencia ahorita están muchas respuestas. Hay que buscarlas ahí, hay que buscarlas en la física cuántica, en todos los conceptos de matemáticas nuevos que se están descubriendo, que son fascinantes, como los grandes descubrimientos del ruso Peresman, que descubre la conjetura de Poincaré, que demuestra la conjetura de Poincaré, donde él demuestra matemáticamente que hay 11 dimensiones. O sea, ya todas esas visiones de la matemática y la física nos plantean una nueva realidad en la cual indagar, preguntarnos. Entonces yo creo que los poetas y los escritores tenemos que entrar en ese mundo para plantear nuevas cosas también, o dejar sentimientos ligados no a ese oscurantismo de separatividad, porque todo tiene que ver en la angustia del hombre, en la desesperación del hombre y en los conceptos de muerte está ligado a todos los conceptos de separatividad. Tenemos que ir más allá de buscar ese concepto de unificación, de la eternidad, de la inmortalidad. Maestro, usted me estaba diciendo antes de entrar al aire cómo fusionar esta matemática con los poemas, con la literatura. Usted es catedrático universitario y usted me dijo una frase que me quedo con ella. La matemática hay que poetizarla. ¿Cómo hace esta fusión con sus estudiantes? Bueno, tratamos de hacerlo. Habría que ver los estudiantes qué opinan, ¿verdad? Aunque tengo muy buenas observaciones o muy buenos comentarios sobre los estudiantes, porque yo me entrego a la clase, trato de entrar en esa armonía, porque en primer lugar hay que entrar en esa comunicación con el estudiante, de tratar de quitarle esa fobia que tiene a la matemática, de decirle, no, la matemática no es algo difícil, sí requiere estudio, requiere dedicación, pero cualquier persona puede entrar al mundo de la matemática. Y puede llegar un momento que entre y que después se vuelva hasta un descubridor de matemáticas. Pero como está la fobia, es como un shock psicológico en el que muchos no pueden entrar. Yo creo que en muchos casos tiene que ver con el ambiente, ¿verdad?, que se vive,
que otro le dijo, no, es que esa clase está difícil, que esto, lo otro. Y quizá en la formación desde las escuelas y colegios no se ha estado haciendo bien el trabajo. No son especialistas los que están haciendo el trabajo desde las escuelas y se necesita gente más creativa dando clases en general, ¿verdad? Para no causar traumas en los estudiantes. Entonces yo les hablo de esa belleza y yo creo que una de las cosas que influye, y lo decía Nietzsche, el tono de voz, la forma, la pasión con que se dicen las cosas, que está en el lenguaje pero que se desconoce todavía, porque una pasión que alguien lo dice nos puede estremecer, aun cuando no entendamos nada, nos puede golpear el ser de tal manera que pongamos esa atención debida y podamos entrar a esa matemática. La palabra como un misterio, la palabra como un ser, como bien lo plantea Kristeva, Julia Kristeva, una de las grandes lingüistas, ¿verdad? Las grandes lingüistas rusas, ese lenguaje, ¿verdad? Como ese ser. Hay un libro famoso de me fascina porque al lenguaje es un ente como independiente, el creador, el ente creador, que nosotros lo utilizamos como vía, pero que no podemos a veces convencer a los demás. Entonces yo creo que yo sí le pongo esa pasión o les hablo un poco de la historia de la matemática, para que ellos miren que la matemática no surgió como un invento, porque así como dicen los estudiantes, no es que no tenía nada que hacer, y la inventó, eso, no otro, sino que la matemática va ido en un proceso histórico de conocimiento en relación a las necesidades. Hay un problema a resolver y hay algunos que están trabajando en eso y hasta que lo resuelven. Y ese es el proceso de la ciencia en general, de cómo se van abriendo nuevos descubrimientos. Sí hay algunos que en matemáticas están generando nuevas invenciones desde plataformas, pero desde mundos más imaginarios, pero siempre que al final, más adelante, se descubren que tienen muchísimas aplicaciones. Bien, maestro, vamos a hacer una pausa cultural. Estamos con Alberto de Stephen Soler. Él es subcatedrático universitario que ha presentado su 7ª obra, se llama Instantes Infinitos, y precisamente estamos conversando sobre esta fusión que se puede hacer entre la ciencia, las matemáticas y también la literatura. Y nos va a detallar otros usos también que precisamente también lo podemos encontrar en esta obra. Regresamos en un minuto. La imprenta, medio por el cual fue posible que el conocimiento se multiplicara, llegó finalmente a Honduras gracias a los esfuerzos del general Francisco Morazán. En el año 1829, el general Francisco Morazán compró por recomendación del gobierno de Honduras la primera imprenta que hubo en el país, por la suma de 1,000 pesos, dinero obtenido por medio de las capellanías nacionalizadas del departamento de Olancho. Las primeras impresiones fueron simples y sencillas, siendo la más antigua y aún en existencia una proclama del general Francisco Morazán impresa en 1829 y que se conserva en el Archivo Nacional. Regresamos a Observatorio Cultural, el podcast de UTV, el canal universitario de la cultura, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continuamos con Alberto de Stephen Soler, este matemático que nos tiene fascinado con esta fusión de la física, la matemática, el romanticismo de los poemas, y es mi pregunta siguiente. ¿Podemos entonces introducir la matemática o la física a los niños o a los adultos por medio de los poemas? Sí, yo siempre he creído que todos los conceptos, a veces cuando ya se entienden bien, si uno los entiende bien, si un profesor los entiende bien, puede transmitirlos, ¿verdad? Por eso decía Albert Einstein, cuando quieras saber si ya le entiendes a algo,
Cuéntaselo a tu abuelita. Si tu abuelita te entiende, entonces andas bien. Entonces yo creo que todos los conceptos matemáticos, aun cuando hay conceptos dentro de la matemática abstractos que necesitan todo un proceso de conocimiento, porque todo es un proceso de conocimiento, yo me quedo con muchos conceptos de la matemática para mostrarlos de otros ángulos, de otras maneras, porque dentro de la matemática son metáforas, son muchas metáforas. La ciencia trabaja con muchas metáforas, entonces no está alejado de lo que el lenguaje poético hace, que el lenguaje poético trabaja con las figuras literarias, metáforas, anáforas, y todo lo que tiene que ver con eso. Y eso son metáforas de la realidad. Y por eso el profesor de matemáticas tiene que tener ese cuidado también, de profundizar en los conceptos. Los conceptos están ahí y están para algunos interpretativamente, solo sirven para una función, pero sirven para miles de funciones. Así como una imagen o una metáfora a usted le puede indicar una cosa, a otro lector le indica a otro. Por eso la literatura trabaja con ese lenguaje. La literatura no puede trabajar con el lenguaje comunicativo completamente. Así como generalmente el periodismo trabaja con un lenguaje directo de interpretación. La literatura nos lleva a mundos de la imaginación. Y así también la matemática. Aun cuando hay cosas que van a lo concreto. Porque la matemática y la ciencia trabaja para resolver problemas, para resolver cosas concretas, ¿verdad? Pero la poesía nos lleva adentro de nosotros mismos, que somos lo más complejo. Nosotros somos lo más complejos como seres humanos. ¿Deberíamos entonces, maestra, cambiar la forma de enseñar matemática y física, estas clases tan temidas en la universidad, en el colegio, en la escuela? Yo creo que sí. Yo creo que ahí hay, como decimos, muchas tesis que hacer, muchos trabajos de investigación que hacer sobre eso que estamos haciendo sumamente mal. A los niños ya hay experimentos en escuelas de países desarrollados donde hay cosas que les está enseñando vía rima, vía cadencia. Bueno, siempre ha habido un trabajo de que cuando se rima el niño entiende mejor, pero sí, ahora se debe profundizar un poco más cómo llegar a una metodología de nuevas investigaciones para ese trabajo. Pero sí, ya hay trabajos que se está haciendo en las nuevas pedagogías mundiales, en las nuevas teorías de la pedagogía. Bueno, ya se empezó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con su clase de métodos cuantitativos, que es una de las más, sí, pero es una de las más temidas, sí, la máxima casa de estudios. No, claro que sí. O sea, yo quizás lo hago en una forma más espontánea, una forma más improvisada, sí, pero sí tengo ideas que hay que hacer ese trabajo. Ese trabajo también en la matemática hay un trabajo muy malo, que es las programaciones. Estamos haciendo mucho trabajo mecanizado, como decimos nosotros, de ingeniería, pura carpintería, y no profundizamos en las aplicaciones. Y es un problema, porque cambiar un programa dentro de la universidad cuesta mucho. No es que yo decida, mi programación va a ser esto. Los exámenes son unificados, no tengo así como esa libertad de cátedra para enfocar verdaderamente el conocimiento de lo que yo intento hacer con los estudiantes, ¿verdad? Uh-huh. Claro, en ciertas ocasiones me salgo, ¿verdad? Me salgo de esos parámetros, de esos cuadros que nos tienen y que no nos dejan generar una creatividad. Porque el profesor debe tener más creatividad y debe tener, pero más creatividad tiene que estar ligada a la libertad de exposición de su clase. Y creo yo que en la Universidad Nacional somos demasiado conservadores. Hay una falencia todavía. Sí, hay una falencia fuerte desde las facultades, desde los departamentos, desde los jefes, que no nos dejan trabajar con más libertad, por lo menos aquellos que intentamos hacer cosas más creativas. Uh-huh.
Bueno, esto es un llamado a las autoridades también universitarias, ¿verdad? Claro que Para que sí. se pueda modernizar y cambiar este método de enseñanza de las matemáticas y la física, que son esas clases que temen mucho los estudiantes y que a muchos están tan bloqueados que ni siquiera han podido terminar una carrera universitaria por ciertas clases, Claro que sí. como la que usted imparte. Sí, creo que ahí hay un trabajo que se debe hacer profundamente y que quizá pocos se han detenido a observar, aunque yo creo que dentro de los profesores, dentro de los mismos catedráticos hay gente muy preparada que sabe esas cosas, pero que no tiene la voz para decir, Sí. se queda, se adecúa al sistema y aunque tenga nuevas ideas y aunque diga eso no está bien, no es eso lo que deberíamos de estar enseñando, no está adecuado para la realidad global que vivimos, porque ya hay cosas que una calculadora lo hace, entonces hay que enseñar más conceptos, más modelación, más interpretación, para que el estudiante pueda ver dónde está verdadera la matemática. La matemática está, porque son conceptos de medidas, son conceptos de números que están en la realidad. Pero entonces cuando él empiece a extraer, y el trabajo de nosotros como profesores sea hacer que él mire dónde están los números, dónde están los conceptos de medida, ahí estaremos haciendo el trabajo bien, el trabajo creativo, que después en una ecuación, si se aprende, claro que se aprenda el método también, pero una calculadora ya se lo hace. Claro. Se lo hace. Entonces nos miramos en el problema de que hay muchas cosas que una calculadora, un teléfono, usted le deja una tarea a un estudiante del teléfono, le toma una foto, se lo jala y se lo resuelve con pasos. A eso estamos, la tecnología está a ese nivel. Enseñar también a analizar. Sí, no, entonces ya el teléfono le puede tomar una foto, ya ni usted tiene que escribirla, ¿va? Sí. La X, la Y o lo que sea de la ecuación. El programa o la app se la agarra, se la resuelve y se la da por paso. La tarea que usted recibió, ¿quién se la hizo? Un teléfono. El teléfono. Entonces, ¿cómo puede medir usted el trabajo real, el aprendizaje? Lo podría medir en una modelación, que yo le doy un problema, léame este problema, y ahí metí las variables poco a poco. Modéleme ese problema, modéleme esa ecuación. ¿Dónde está la X ahí? ¿Dónde está la X cuadrada? ¿Dónde está la derivada? ¿Dónde está la ecuación diferencial en ese modelo? Ese debe ser el trabajo. Ese es el trabajo creativo, matemático, el que verdaderamente sirve. Por eso, en muchos casos los estudiantes les dicen, ¿pero esto para qué me sirve? Yo les digo, bueno, les sirve para desarrollo cognitivo, porque no es lo mismo un cerebro que sabe mucha matemática que un cerebro que no sabe matemática. Sí. La capacidad de resolución de problemas, aún en la carpintería se la da, ya están los estudios, están las investigaciones de la capacidad que le desarrolla la matemática. Es hora, ¿verdad?, de cambiar los métodos de enseñanza, sí, claro, de este tipo de materias. Maestro, estábamos conversando que en el cine sí ya se ha proyectado este tipo de fusiones de la ciencia y la literatura. Sí, y claro, en tantas películas usted va a ver que la tecnología y la ciencia están metidas enormemente. Hay muchas series ya en Netflix de mundos paralelos, sí, de la incertidumbre. Como que la población también va entendiendo mucho más, sí, ese tipo de temas, porque claro, antes decíamos, el mundo paralelo, ¿de qué está hablando? Sí, claro. Ahora se entiende mucho más por las producciones que están haciendo. Sí, y esos están basados en todo lo que son los conceptos de mecánica cuántica, sí, en la teoría de la relatividad, en los viajes a través del tiempo. Todas esas cosas se están ya manejando en el cine. Pero hay que incorporarlas en la literatura en general, aunque el cine hay guiones, hay literatura, pero creo yo que desde Honduras nosotros tenemos que hacer una renovación a los lenguajes poéticos. Desde la transpoética, que es un movimiento que surge en el 2018, con 4 poetas, Oscar Sierra, Javier Bindel y otro sobrino, Fernando de Steffen, planteamos nuevas visiones sobre la poesía
y creemos, y literatura, donde creemos que las artes se unifican en una sola, y creemos en esos nuevos lenguajes que hay que incorporarlos, ya sean lenguajes de la ciencia, ya sean lenguajes de la medicina, nuevos lenguajes para acercarnos más a las poblaciones. Sabemos que la población tiene una cercanía con la tecnología, por lo menos en las zonas urbanas. Entonces, no es extraño para un niño o un joven hablar ya de mundos paralelos o de Wi-Fi o de tecnología. Sí. Entonces, todos esos lenguajes deben aparecer en la poesía. Claro, en una forma natural, en una forma humanizada, porque la poesía y la literatura busca la humanización, busca no la técnica, sino que esos elementos se deben incorporar, y nosotros los estamos incorporando. En estos 4 autores ya hay esas incorporaciones de nuevas cosas que no fue intencional que lo hicimos, sino que separadamente estábamos haciéndolo y ahora nos unificamos porque tenemos esa misma visión de fortalecer la literatura hondureña con nuevos planteamientos, también filosóficos, antropológicos, estéticos. Hay un trabajo ya de lo que es la transpoética rizomática, ¿verdad? Un trabajo elaborado por Oscar Sierra, coautoría mía, y con Javier Bindel y Fernando de Steffi. Perfecto. A ver si puede leer otro de los poemas que están en este libro, Instantes Infinitos, de su autor Alberto de Stefan Soler. Sí, voy a leer un poema que se llama Árbol Infinito. Árbol Infinito. Sí. Juegos y amores de átomos, diminutas particiones, rompecabezas de historias de guerras y crueldades, ínfimas leyendas cuelgan de cadenas y sueños, palabras electromagnéticas, aparecen los mares de múltiples posibilidades, letras y números, todo en los dados de la incertidumbre, caos en las palabras, materia primaria, ecuaciones de la ternura esbozadas, escritas en los libros de los mundos, posmodernidad, del Big Bang de la nada, de la locura, del sentimiento de lejanía, ir de las polarizaciones de la angustia, del movimiento de átomos atraídos por otros átomos. Soñamos el futuro, la perfecta ecuación de la alegría, bit de las expectaciones, de ser incierto, de sentir el aliento, el calor de subir las escaleras, el espacio-tiempo, la infinitud, el agujero negro que consume el bien primario, de inclinarlos a los sacrificados, estacionados en 1000 pedazos, en N partes de dioses, postrados al misterio, incrustados en los ínfimos mundos de los quarks, en el sempiterno retorno de hacer y deshacer el mundo en un instante. El mundo, milagro del caos, toma un sentido al hundir nuestros empeños en desordenadas combinaciones. La incertidumbre corona nuestro caminar en pasos leves, en el miedo, la angustia, la soledad. El calor han conjugado en nuestras esferas de niños perdidos en los templos, los dioses en el absurdo. Olvidamos el primer segundo, el árbol embebido muestra su forma, su leyenda. El agua corriendo por los ríos es el ser. La luna vigila mientras las estrellas son las piedras rodantes, códigos de moléculas, reacciones del alma en particiones. Seguimos sumando los caudales, el rompecabezas de multimundos en círculos flotantes. En las evocaciones de lo ocurrido, las palabras son el eslabón de multiversos, armar palabras, combinar la alquimia de los sueños, la fuente divina, el abracadabras para experimentar los sueños, las ficciones de los secretos de empuñar, del saltar dimensiones que derrotan la esperanza, mutilados por el ardor del tiempo que consume nuestra energía y el ánimo de otra ecuación resuelta. El ardor sube a nuestras espaldas, el sinsabor, la angustia, la desesperanza donde caemos destronados en la nada. La palabra es el amuleto de la condena, el caos de unir las 4 fuerzas, la topología de las particiones que se hicieron en el primer Big Bang. Gracias, maestro. Qué bonito. Estos y otros poemas son parte de Instantes Infinitos de Alberto de Stefan Soler. Quiero hacerle la pregunta, usted tiene 9 obras ya publicadas. ¿Qué tan difícil es ser escritor en Honduras?
Bueno, en cuanto a publicaciones, creo que nosotros nos tenemos que, como dicen, subsidiar nuestras propias obras, ¿verdad? Yo ya en mi 9º libro, sí hay 2 libros que han sido publicados por la Sociedad Literaria de Honduras, de la cual ahorita soy el presidente. Sí. Pero son las únicas 2 obras que yo he tenido ese apoyo de la Sociedad Literaria, que es una sociedad muy noble, que con un mínimo presupuesto se dedica a publicar las obras de los miembros que pertenecen a la Sociedad Literaria. Entonces, para mí esa es una labor de las organizaciones, y lo digo siempre, las organizaciones culturales deben apoyar el arte, porque vaya, en el caso, digamos, de una dirección de cultura o secretaría de cultura, mientras no esté publicando, no esté apoyando al escritor, no está haciendo el trabajo que debe hacer, porque el impulso, así como lo decía José Cecilio del Valle, impulsa a los escritores y tendrá vasta literatura. Y esa vasta literatura va a hacer que al promocionarse llegue al pueblo, llegue a las masas, y ahí estará subiendo el país de nivel cultural, y al subir de nivel cultural está subiendo de todo lo esencial, ¿verdad? Porque ahí no hay discusión. Para mí la cultura es la gran revolución que debe suceder en los pueblos. Sí. No puedo hablar de ninguna otra revolución que no esté ligada. Si no está ligada a la cultura, no estamos haciendo nada. Así es. Tiene usted toda la razón. Todos los índices en un país que tiene cultura suben. Claro, todo sube. Por eso es que los gobiernos anteriores a la cultura lo han echado a la basura. O sea, han estado al borde de desaparecer, claro, con sí. estar simplemente con una dirección, una oficina en la que no se tenía ni siquiera presupuesto. Esperemos pues que ahora vaya a cambiar. Sí, y yo lo digo con esa duda siempre, lo digo con esa duda, aunque soy muy simpatizante del gobierno, trabajé por él también, elaboré un libro también que nace en el contexto de ese golpe de Estado, pero yo soy una persona pensante y crítica, y hasta que, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer, porque una cosa es que me digan que subieron el presupuesto, y otra, nosotros lo vamos a saber, los escritores lo vamos a saber si existe el apoyo al escritor, por lo menos al escritor, porque hay mucho en cultura que se va en otras cosas, ¿verdad? Como hablábamos, se va en otras cuestiones, pero hay algo fundamental que apoyar, y es al escritor y es al artista, al hacedor del arte. Si no se apoya eso, me pueden decir y me pueden venir con un montón de índices y de tablas, y que disculpen que yo de la estadística dudo, porque sé mucho de estadística, sí. Y la estadística también se hace para manipular. Exacto, para manipular a las masas, como se ha hecho en este país. Entonces, ¿no ha habido un apoyo gubernamental a los escritores o a usted personalmente? No, a mí no. ¿Nunca? A mí no. Sí hubo en una ocasión, creo que en los tiempos de 2000, por ahí 2003, 2004, no me recuerdo quién era, que había un decreto que el Ministerio de Cultura compraba libros, ¿verdad?, de las nuevas obras inéditas, pues. Creo que eran 50 o 100 obras, porque ese ya es un apoyo. Ese es un apoyo, comprar por lo menos. Pero es mínimo. Sí, es mínimo, es mínimo. Y también había que tener padrino, porque usted sabe que en Honduras todo se da vía amiguismo, amiguismo. Y nosotros estamos alertas de eso, estamos alertas como escritores, viendo lo que este gobierno también está haciendo. Porque nosotros se llegó al momento del gobierno del poder del pueblo. Pero el poder del pueblo que no crea el gobierno, que solamente es, sí, ya se ganó. El pueblo es observador, porque el pueblo despertó. El poder del pueblo es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Porque quizá hay muchos que lo están entendiendo mal, ¿verdad? Y quizá va a sonar duro, pero eso es lo que yo creo, es la percepción que llevo hasta ahorita de este gobierno. Así es, tiene usted toda la razón. Entonces tiene que haber un fortalecimiento de las políticas, bueno, más bien
de las políticas públicas respecto al apoyo que tiene que tener específicamente un escritor. Claro, y también a generar una promoción de los libros. Yo creo que aquí es necesario una dirección de libros en este país. Sí, pero que haga la labor de promocionar y que en los canales sea obligatorio. ¿De qué trata una obra? Una obra de autores hondureños clásicos o de los nuevos que están, y que hayan esas políticas conectadas desde un ministerio de educación, que sí las hay, pero que no son vasos comunicantes entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Porque si nosotros logramos sacar estudiantes, niños a sexto grado, que tengan el hábito de leer, ya salvó a esos niños, ya los salvó. Si un niño ya tiene el hábito, sexto grado, de leer, pero hábito, ¿verdad? Que en otros países se mide. En tercer grado leen 4 o 5 libros al año, 6. Y ya tienen las estadísticas, porque hoy estudiosos de esas cosas. En tales países, 12, 13 libros al salir de un año, ¿verdad? De un año escolar. Entonces ese niño, con los libros adecuados, ese niño va construyendo de tal manera que no lo va a atrapar la violencia, lo salva de la violencia, porque el arte es contra violencia. Acá se habla de invertir a veces en el ejército, en la policía, pero es que hay que remediar lo esencial, hay que ir a las raíces, a donde está el problema, ¿verdad? Para de aquí a 10 años o 20 años tener una población que en su cerebro hay otras estructuras de conocimiento, un humano, y los medios de comunicación, lo que tenemos en general es lo más terrible: violencia, novelas, narconovelas. ¿Cómo es posible? Eso debería de ser prohibido ya. O la música reggaetonera, donde hay tanto, ahorita hay tanto trabajo del feminismo y de todas esas cuestiones. Yo les hago un llamado a esas personas: trabajen también a la par contra el reggaetón, que minimiza a la mujer o mira al ser humano como un objeto sexual, porque ya no solamente es la mujer, también es el hombre. Es igual, ya no es, entonces solo se le está enfocando en la pura sexualidad, como que fuéramos animales. Y la literatura el arte va a la parte superior, al desarrollo del cerebro, a la parte más humana, a la parte, como decimos, que nos acerca a los dioses. Pero en las escuelas ni siquiera hay una biblioteca, y cuando tienen una celebración se escucha reggaetón. No hay un filtro, no hay una crítica, no hay, ¿cómo se llama? Una institución, pero sí hay, creo que son las encargadas de eso, de filtrar lo que cae en la televisión, lo que cae en la radio, o la noticia de violencia. Hay canales que usted mira y usted dice, parece que estamos en guerra, pero es lo que vende porque se fue acostumbrando a la población. Entonces debe haber un gobierno que venga y diga, vamos a parar, vamos a ir parando esto, pero vamos a ir metiendo otras cosas, porque fíjese que yo creo que la gente está cerca de la poesía y está cerca de la literatura, pero acá lo que se le vende son cosas lo negativo. Pero cuando nosotros como grupo vamos a otros lugares y observamos a la gente, nos damos cuenta que la gente capta la poesía. La capta. Imagínense poemas sonando en las radios todos los días. Ahí va a estar. Ya en las redes sociales se mira. Como yo publico muchas cosas en mi página, en lo que sea, y siento como gente que no tiene tanta formación poética me dice, qué bonito. O sea, me encantó. Y yo digo, pero estoy hablando de lenguaje complejo, sí, como me podría decir alguien. Pero no, la gente siente esas sensaciones, que es lo primero que produce la poesía. No la interpretación, sino la sensación. Y esa sensación se va apoderando desde su mente hasta caer a su espíritu, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad?, tuviésemos a ese maestro que por lo menos le lea un poema diario a los niños. Yo creo que podríamos cambiar vidas, sí, no solamente fabuloso. Las visiones. Podríamos cambiar una vida con un niño que se salve. Óigame, escucha un poema diario en su escuela, el niño se va preguntando, sí, claro, qué quiso decir, sí, y dónde encontró el poema. Vamos a leer un libro
que no debería ser así, maestro. Vamos a leer un libro dentro de la clase de español, pero ni siquiera hay eso. Sí, correcto. Se carece hasta de una biblioteca en las escuelas. Sí, y está en los programas. Lo terrible es que está en los programas, o sea, que se ha ido perdiendo, porque tal vez nosotros tuvimos la formación de en las escuelas todavía se recitaban poemas, en los actos cívicos y todas las cuestiones, habían profesores recitando, claro. Yo recuerdo. Entonces, esa idea, Merci, tómela, porque es suya. Así de es. Esa idea, propáguela, generemos esa idea. Hay que generar ese cambio que necesita el país. Y a veces con una idea es suficiente. Que se lea, que un profesor, aunque no le guste, que lea un poema. Al iniciar, ¿cuánto va a perder de tiempo? 2 minutos, 3 minutos. Sí, que no es una pérdida, es una ganancia. Sería una ganancia donde va generando todo un espacio de aprendizaje, porque todo es así. El aprendizaje en todos los conceptos, ahí tiene que haber una estimulación. Y no hay como los niños que esa estimulación se da porque ellos son como esponjas. Así es, será un tiempo muy productivo para cada niño. Recuerden ustedes que este tema se generó porque este día se ha presentado Instantes Infinitos de su autor Alberto de Stephen Soler. Él es un catedrático universitario, ingeniero eléctrico, matemático de la clase de métodos cuantitativos y estuvo hoy en Observatorio Cultural. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Ha sido un gusto el que nos haya presentado su obra este día. No, ha sido una plática enorme. Como digo yo, ha habido poesía aquí en esta conversación y eso es lo más hermoso y solamente a los padres de familia que tal vez están escuchando que le compren libros a los estudiantes, a los niños, a sus hijos para que ellos van a despertar. Como decía Borges, el libro es el mayor invento del hombre. Qué mejor que tener un libro en las manos y no un celular, ¿verdad? Así es, así es. Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado hoy en Observatorio Cultural, el podcast de UTV del Canal Universitario de la Cultura. Hasta la próxima.